de una destreza humana a la cual renunciamos, Señor. Renunciamos y nos declaramos esta mañana necesitados totalmente de la habilitación tuya, de esa habilitación que solo el Espíritu Santo puede darla. En el nombre de Cristo, que fluya este mensaje, que fluya esta palabra, que entre, que profundice, Señor, hasta nuestro espíritu, como está escrito en ella misma, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir la división entre el espíritu y el alma, y que aún llega más adentro, dice hasta los tuétanos, hasta ahí. La palabra del Señor llega, que llegue, que haga ese efecto en nosotros, Señor. Que tanto el que va a exponer tu palabra como el que va a recibir tu palabra, seamos bendecidos esta mañana con esa unción, con esa habilitación espiritual, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, y te ponemos en tus manos esta petición también que ha sido presentada. Estamos orando por sanidad, Señor, de la hermana Gladys Villatoro. Oramos por nombre por ella, para que pongas tu mano de salud, Señor, ahí, y que llegue esa provisión en el nombre de Jesús. Y cada una, Señor, de las peticiones ahí las ponemos delante de ti, creyendo que tú puedes contestarlas ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, amén, amén y amén. Bueno, mire, amados, quiero plantearle lo que vamos a hablar, aunque ya comencé un poquito con lo de la Santa Cena. Hay una realidad, hermano. Fíjese que yo al tema le había puesto una conciencia espiritual, pero luego se lo cambié por algunas cosas. Pero ¿cómo debe de haber una conciencia espiritual en nosotros, hermano? Y estar, ¿cómo le digo, hermano? Bien con los pies en tierra, hermano. Mire, por un lado, nosotros no debemos de minimizarnos. Mire qué cosa, qué equilibrio debe haber en esto. No debemos de minimizarnos, porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso, hermano, para mí, analizándolo de muchas maneras, eso es como que no hay fuerza que nos pueda detener. Mire qué cosa, ¿va? No hay fuerza, hermano. No hay, mire, si la palabra dice eso, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es que no hay nadie que nos pueda hacer frente. Eso le dijeron a Josué cuando iba a entrar a la conquista. Mira, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Pero por qué, Josué? Porque yo estoy contigo. Es que ahí está la diferencia. Entonces nosotros no deberíamos de andar como, hermano, como con miedo, como con llenos de temor. No deberíamos de conducirnos como que, hermano, como que salimos y nos va a pasar algo y eso, y es terrible a veces los temores. No, hermano, mire, deberíamos de andar con la confianza de que donde usted y donde yo ande, ahí está el Señor, hermano. Y si Él está con usted y está conmigo, hermano, nadie nos podrá hacer frente. Puede ser que suframos algunas cosas, puede ser, hermano, que nos vengan algunas situaciones, pero mire, no perder la confianza que todo lo que el Señor permite es porque algo nos quiere enseñar. Entonces, por un lado, hermano, por eso le digo que equilibrio. Por un lado, saber, hermano, que nosotros somos, tenemos esa investidura del Señor, ese cuidado del Señor. Pero por otro lado, no, hermano, no debemos de ignorar que somos frágiles. Entonces, aquí yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo explico esto? Parece un mensaje de doble, hermano, un mensaje ambiguo. ¿Cómo hago para poder trasladar esto? Entonces me fui a buscar algunos versículos en la Biblia. Mire lo que dice 2 Corintios 12:10. Y aquí yo creo que entre los versículos que nos dejan claro esto, hermano, es lo que decía Pablo ahí el apóstol Pablo en ese capítulo. Dice: por eso me complazco en las debilidades. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones. Oiga, hermano, en lo que se complacía ese hombre, mire, en insultos, en privaciones, en persecuciones,
en angustias por amor a Cristo. Y esto es lo que quiero ministrar, mire, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vea que los dos están presentados en un tiempo presente. Soy y soy. Soy débil, soy fuerte. Soy débil, soy fuerte. Entonces lo que el Señor ponía en mi corazón es que, mira, cómo, yo le decía, cómo alguien al mismo tiempo puede ser débil y también puede ser fuerte, Señor. Cómo al mismo momento alguien puede ser débil, pero también puede ser fuerte. Es que, hermano, esas dos realidades en un cristiano están. Y por eso un cristiano debe de tener bien pendientes esas dos realidades. Mire, no nos podemos ir a que solo somos invencibles y que somos fuertes y no le vamos a prestar atención a la otra, que también somos débiles. Porque eso nos hace caer en soberbia. Eso nos hace caer en soberbia. El pensar que somos invencibles y que somos fuertes y que esto y lo otro, y irnos con esa verdad. Y porque es una verdad. Por eso le estoy explicando esto. Pero al irnos solo a eso, hermano, caemos en soberbia. Pero cuando nos vamos al otro extremo de que yo soy un debilucho, yo no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Hermano, y al irnos a nuestro extremo, entonces caemos también en otro problema, que es complejos. Y no hacemos nada, porque vivimos acomplejados. Ninguna de las dos cosas es buena, pero sí funcionan bien cuando las dos están a la par. Es que bien difícil explicar esto, hermano. Cuando las dos están a la par, cuando las dos están juntitas, sí funcionan bien. Cuando yo digo, soy fuerte porque el Señor está conmigo, pero Señor también, yo soy débil. Yo soy débil, no puedo esconder esto, Señor, soy débil. Le voy a leer otros versículos porque lo miro hoy sí un poco raro ahí. Este hermano hoy sí que no durmió bien. Mire lo que dice Joel 3:10. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Pero mire esa declaración última de ese versículo. Diga el débil. Mire qué cosas es esta, hermano. Pero está hablando un débil. Está hablando un débil, que diga el débil, fuerte soy. Sí, pero al final, entonces tengo los dos estados, hermano. Tengo las dos situaciones en mí. Esto es lo que quiero ministrar hoy. Tengo las dos situaciones en mí. Soy débil, pero también soy fuerte. Entonces, hermano, aquí de entrada quiero decirle, la debilidad siempre la vamos a tener, aunque seamos fuertes. La debilidad siempre la vamos a tener, aunque seamos fuertes. Entonces hay que saber cómo convivir con la debilidad y hay que saber cómo convivir con la fuerza. Porque la Biblia dice que un rey llamado Usías, creo que estuvimos enseñando, ahí estuvieron enseñando los hermanos a los niños, que cuando ese rey se hizo fuerte, se enorgulleció. Y todo se vino para abajo, hermano. Solo se quedó con su fuerza, no reconoció su debilidad. Por ahí quiero ir hablando, pero quiero leerle otros versículos para ponerle un poquito más de base a esto. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 32, está el apóstol Pablo ya detallando lo último de los héroes de la fe. Y él dice, hermano, como quien dice, no me va a ajustar este libro para poder hablar de todos. Dice, ¿quién más diré? ¿O qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, número 1, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y deja algo abierto ahí, y los profetas.
pero por lo menos se mencionan 6 nombres ahí, hermanos, 6 personajes por nombre que son mencionados, y luego él abre ahí algo más y dice los profetas. Entonces ahí hay 6 personajes, pero mire qué se dice de ellos: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Pero mire otra vez: siendo débiles, fueron hechos fuertes. Pero ¿cómo? Siendo débiles. Hermano, no dejaron de ser débiles. ¿Sabe cómo podemos ver esto? Siendo débiles, pero también fuertes. Hermano, no dejando de ser débiles, pero fueron hechos fuertes. Aquí quiero cincelar esto, hermano, que nosotros, aunque seamos fuertes, pero no dejamos de ser débiles. Aunque seamos invencibles, pero no dejamos de ser débiles. Nunca perdamos de vista esto y vamos a mantenernos de pie. Pero si nosotros confiamos solo, hermano, en que somos fuertes y descuidamos la parte de que somos débiles, cualquier momentito, hermano, nos puede venir algo que no vamos a soportar. Entonces, siendo débiles, hay que ser fuertes. Siendo débiles, hermano, vamos a mantenernos en esa fortaleza. Eso es, hermano, entre las cosas que se pueden decir. Hermano, somos necesitados. Es que hay fuertes que creen que no son necesitados. Pero yo le diría, hermano, fuertes, pero miserables. Fuertes, pero hermano, así como necesitados del Señor, necesitamos del Señor. Entonces, Pablo, o vamos a Hechos 1:8, todavía estoy en la introducción porque quiero ponerle una buena base a esto, hermano. Dice, pero recibiréis poder. Aquí está la parte donde quiero mostrarle cuál es la fuerza que nosotros recibimos. Dice, pero recibiréis poder. Cuando busque esa palabra poder, es fuerza, hermano. Es una habilitación. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Tal vez solo esa parte me interesa, ese versículo en esta prédica. Recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? ¿Cuándo vamos a recibir esa fuerza? Cuando venga sobre nosotros. Yo hubiera subrayado, tal vez allá lo pueden subrayar, la palabra sobre. Es importante explicar que el Espíritu Santo sobre es una cosa, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es otra cosa. No es lo mismo. Hermano, el Espíritu Santo está dentro de nosotros desde que nosotros le recibimos. Desde que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Pero eso es una cosa. El Espíritu Santo sobre de nosotros, eso es en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es diferente, hermano. Tal vez se lo voy a dar con Biblia, fíjese, para que tengamos ahí la base bíblica. Creo que eso está en el libro de Efesios capítulo 1 verso 13. Creo que tengo claro ese versículo. Espero que sí. 1:13 dice, sí, ese es, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Oiga esto, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, después de escucharlo y haberlo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el Espíritu Santo dentro. Es un sello, hermano. Es un sello que lo recibimos cuando escuchamos el mensaje, número 1, y cuando creímos. Solo con escuchar el mensaje y creer, entonces recibimos un sello dentro de nosotros, que ese sello es el Espíritu Santo. Pero eso es una cosa. Pero lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, que es donde está el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahí no está dentro, sino que se pone sobre nosotros. Entonces, mire, hermano, ¿sabe cómo es eso? Mire qué ejemplo le voy a poner. Esa es como la envoltura de la debilidad de fuerza.
El que el Espíritu Santo venga sobre nosotros es la fuerza que nos envuelve. Pero ¿qué hay dentro de esa fuerza? Si está conmigo, ¿qué hay dentro de esa fuerza? Es debilidad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es como cuando usted agarra un regalito, hermano, lo mete en una cajita, lo envuelve bien bonito y lo deja extraordinario. Nadie sabe lo que hay adentro, solo se ve lo que hay fuera. Hasta que ese regalo se abre, entonces se sabe lo que hay dentro. Entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿sabe qué? Nos viste de poder, nos envuelve de fuerza, nos envuelve de poder. Pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de ahí, hermano, de esa envoltura? Debilidad. Entonces se cumple la palabra que un solo ser es débil, pero también es fuerte. Esa es una fuerza, es un poder que viene sobre nosotros, hermano. Nos envuelve, pero mire, la debilidad no se va. La debilidad, hermano, ahí se queda. Solo que la debilidad es vestida de poder. Solo que la debilidad se viste, hermano, se viste de una fuerza extraordinaria que solo viene, hermano, como una habilitación del Espíritu Santo. Eso solo viene del Señor. Esa fuerza no la puede dar nadie más. Esa fuerza solo la da el Espíritu Santo con sus vestiduras cuando Él viene sobre nosotros. Quiero insistir en eso, hermano. Cuando Él viene sobre nosotros, se posiciona sobre nosotros y nos da esa fuerza. Pero el punto es, ¿seguimos siendo débiles? Claro que sí. Solo es que una envoltura de poder vino, hermano, sobre nosotros y nos vistió de esa fuerza. Entonces Pablo, en ese capítulo que leímos inicialmente, en el verso 9, él dice, mire, él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder, ahí está, hermano, pues mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Necesitamos reconocer que somos frágiles, que somos débiles. Porque cuando usted y yo reconocemos que somos débiles y que somos frágiles, ese es un buen terreno donde el poder de Dios se pega. Cuando le digo se pega es cuando usted siembra una plantita. Hay tierra que como recibe esas plantitas, hermano, y se pegan bien. Pero hay terrenos que no. Hay terrenos que por más que los trate usted y le haga esto y lo otro, le siembra algo, nada, hermano. Entonces, ¿sabe qué es un buen terreno para el poder de Dios? ¿Sabe cuál es un buen terreno para que el poder de Dios se establezca? Es que nosotros reconozcamos que somos débiles y que le digamos, Señor, yo soy un débil, Señor. Y entonces cuando el Señor mira que nosotros nos mostramos débiles delante de Él, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se establece en la debilidad. Entonces nos hace fuertes, hermano. Entonces, en ese sentido, hay algunos personajes que se mencionaron en el versículo que leímos. No los vamos a ver todos. Le dije que habían 6 nombres ahí. ¿Se acuerda de alguno de ellos? Barak, David, Jefté, Gedeón. ¿Quién más? ¿Se acuerda? ¿Cuál? Samuel, ahí está Samuel. Sansón. Entonces yo quiero que hablemos, por lo menos, vamos a sacar 4 personajes de ahí. Vamos a hablar de David, vamos a hablar de Jefté, vamos a hablar de Sansón y vamos a hablar de Gedeón. Porque de esos 4 se dice literalmente, no es que nosotros no, pero se dice literalmente que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Se dice literalmente en la Biblia. Y quiero aclarar, con que se diga literalmente en la Biblia no quiere decir que solo sobre ellos fue el Espíritu de Dios. No, seguramente fue sobre todos. Porque si fueron débiles, hechos fuertes, es porque a todos recibieron la misma investidura. Solo que tal vez en nosotros no quedó registrado. Pero en estos 4 personajes sí se dice, hermano. Sí se dice, y quiero que veamos los versículos. En el libro de Jueces capítulo 6, verso 34 se habla de Gedeón. Y mire lo que dice ahí. El Espíritu del Señor
vino, y tal vez aquí me faltó, ahí sí me faltó, hermano. Tal vez ahí quiero que también busquen un colorcito y le pongan sobre. Todo lo que diga sobre, tal vez ahí me lo resaltan. El Espíritu del Señor vino, mire hermano, no dentro, sino que sobre Gedeón. Sobre Gedeón. Es que esto es importante, hermano. Qué importante es que todos nosotros sepamos que somos débiles, sí. Pero qué importante es que sepamos también y que tengamos bien clarito, hermano, que si el Espíritu Santo nos viste de poder, somos invencibles. Es importante que, hermano, es importante que tengamos las dos posturas. Yo lo que le digo, lo que le vengo a enseñar es, no nos quedemos solo con una, ni con la fuerte ni con la débil. Tengamos las dos posturas. Sepa usted, yo quiero saber también, yo tengo que tener bien claro esto, hermano, que si el Espíritu del Señor está sobre mí, yo me vuelvo un invencible. Pero también tengo que saber que sigo siendo débil. Sigo siendo débil. Solo es una envoltura que a mí me vuelve fuerte. Pero que mi debilidad no se ha extinguido, que mi debilidad no se ha terminado, que mi debilidad puede estar oculta, puede estar envuelta, pero ahí está. Y eso es lo peligroso, hermano. Eso es lo peligroso, que a través del poder de Dios empecemos a hacer cosas que nunca hemos hecho, y que empecemos a ver cosas que el Señor cómo nos respalda, que el Señor cómo nos ayuda, hermano, y entonces ya empecemos a creer que eso es por nosotros. Qué delicado y qué peligroso es eso, hermano. Qué peligroso es eso, hermano. Y ya le voy a dar algunos ejemplos. Ahora, volviendo a Gedeón, el Espíritu del Señor estaba sobre Gedeón. Ahora, ¿quién era Gedeón? ¿Cómo se veía Gedeón? Cuando el ángel le dijo, fuerte, valiente guerrero, tú vas a defender. ¿Qué dijo él? Señor, ¿a mí me vas a llamar? ¿Ya viste quién soy yo? ¿Ya viste que mi familia es la más pobre de aquí de Israel? ¿Ya viste que mis hermanos, Señor, no tienen nada que hacer aquí, así como importante? ¿Y ya viste que yo soy el más insignificante de mis hermanos? Ahí estaba el versículo, también lo ponen. Hermano, dice, ¿ya viste, Señor, que yo soy el más insignificante de mis hermanos? Entonces, hermano, ahí vemos a un débil vestido de poder. Ahí vemos a un débil vestido de fuerza. Yo creo que así le puse el mensaje al final. Débiles vestidos de fuerzas. Estos son débiles vestidos de fuerza. Entonces ahí está, mire, dice, yo soy el más insignificante de mi familia. Hermano, pero ese insignificante, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, solo tocó el shofar, tocó la trompeta y se le unieron todo el ejército. El Señor le dio liderazgo a un débil. Mire, a un débil, a un insignificante, le dieron una vestidura de fuerza y fue un líder. Entonces, mire hermano, cuando el Señor nos dé liderazgo a nosotros, no creamos que es que porque somos buenos. No. Es porque el Señor te vistió y me vistió de poder. Pero al final, Gedeón siguió siendo dentro de él. ¿O será que lo cambiaron de familia, Gedeón, antes de darle eso? ¿Será que le dijeron, te vamos a desadoptar de la familia tuya y te vamos a llevar a la familia más importante de Israel y te vamos a poner el apellido de los más importantes aquí? No, hermano, él siguió siendo el mismo Gedeón, pero con una vestidura de poder. Y con esa vestidura, más 300 hombres, obtuvo una victoria que nadie más había obtenido en el pueblo de Israel. Entonces mire cómo un débil, hermano, fue vestido de fuerza, fue vestido de poder. Yo quiero ir viendo otras cosas. Mire Jueces 11:29. El Espíritu del Señor, otra vez, hermano, otra vez. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, otro de los que se mencionaron allá. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad, y Manasés luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad
fue a donde estaban los hijos de Amón. Mire Amón, qué recorridos esos, hermano, qué cosas, mire, cómo la fuerza del poder del Espíritu Santo, hermano, nos habilita para hacer cosas que humanamente no son posibles. Es que esto tenemos que entenderlo, y esto tenemos que vivirlo, hermano. Más que entenderlo, primero hay que entenderlo, claro que sí, pero más que entenderlo, también hay que vivirlo. Yo creo que mire hermano, todo cristiano debería de pedirle al Señor, pero así como cuando le pedimos por una casa, así como cuando le pedimos a los que no se han casado, cuando le pedimos por una esposa o por un esposo, así como pedimos, deberíamos de pedirle: Señor, revísteme de poder de lo alto. Revísteme, hermano, debemos de rogar. Es algo de las cosas, mire, perdón por esto que voy a decir, hermano, antes de pedir mujer o antes de pedir esposo, pidamos por el Espíritu Santo. Roguemos por el Espíritu Santo. Es que esto nos va a volver fuertes, hermano. Esto nos va a volver invencibles, hermano. La fuerza del Espíritu Santo nos va a llevar a hacer cosas que lo que humanamente no podemos hacer, lo vamos a lograr con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué le dijeron a aquel hombre que iba a reedificar? No es con fuerza, no es con ejército, sino que es con el poder del Espíritu Santo, hermano. Es que eso es lo que necesitamos. Gedeón, aquel acomplejado, solo lo vistieron de esa fuerza, hermano, y ese fue un fuerte guerrero. Ahí sí se cumplió la palabra, y hermano, y fue y peleó. Ahora, este Jefté, ¿quién era? No sé si usted ha escuchado la historia de Jefté, pero este era un muchacho, hermano, que desde la escuela quizás lo acomplejaron porque era hijo de una prostituta. Eso dice la Biblia. Tal vez ponen los versículos ahí en lo que yo voy hablando. Hermano, dice que este hombre era un galadita, era un guerrero valiente. Mire que él dentro, así como Gedeón era un guerrero valiente, pero estaba lleno de complejos. Este también era un guerrero valiente. Pero mire, hermano, mire qué estigma ese. A saber, desde niño lo marcaron con ese estigma, hermano, que era hijo de una ramera. Ahí dice, y Galaad era el padre de Jefté. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo. La mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté, un rechazado, y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces aquí vemos un descalificado vestido de poder. Aquí vemos uno que fue, hermano, hecho a un lado, vestido de poder, vestido de esa fuerza de la que estamos hablando, vestido de esa fuerza, hermano. Un débil, un rechazado, hermano, alguien que lo descalificaron. No calificas para heredar entre nosotros, no calificas. ¿Por qué? Porque eres hijo de otra mujer. Vete. Después les tocó ir a buscarlo. Cuando se vieron amenazados, hermano, dijeron: el único que nos puede salvar es Jefté, y lo fueron a buscar. Entonces, pero el Señor vino sobre él, lo habilitó. Otra vestidura, hermano, de Jefté, de los personajes que se vieron allá. Ahora, mire, este no está en el listado, pero quiero hablar de este porque es aquí donde yo quiero enseñar algunas cosas, hermano, ministrarlas. Que qué peligroso es cuando nos inclinamos hacia un lado. Ahí en medio de estos personajes que estaban allá en Hebreos 11, quiero hablarle de uno que no está. Y que no está porque se perdió. Si hay un personaje que yo lo puedo poner a la par de Luzbel casi, hermano, en el aspecto de lo que le pasó en el reino, es Saúl. Porque Luzbel lo hicieron tinieblas, él no era tinieblas, lo hicieron, él cayó. Y Saúl, ¿dónde terminó su carrera? En las tinieblas, buscando aquella pitonisa. Ahí terminó su carrera. Pero él no comenzó mal, él comenzó en lo más alto. Luzbel en lo más alto, pero cayó. Saúl en lo más alto, pero fue cayendo, hermano, hasta que llegó a las tinieblas, a lo más bajo. Pero mire lo que dice 1 Samuel 10:10. Cuando llegaron a la colina, esto es cuando iba a ser ungido Samuel, hermano, o cuando fue ungido como rey. Dice que cuando llegaron a la colina, he aquí que un grupo de profetas venía a su encuentro. Y ahí está, mire, el Espíritu de Dios descendió otra vez. Gracias ahí los hermanos que me están ayudando. Descendió sobre, hermano, sobre él con poder
y él profetizó en medio de ellos. Este es Saúl. Saúl es otro de los personajes que se dice textualmente en la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermano, pero veamos un poquito quién era Saúl. Veamos un poquito quién era Saúl, quién fue investido de poder. Era un muchacho que también tenía sus cosas como las de Gedeón, más o menos. Todavía yo creo que este se fue un poquito más allá. Porque dice en 1 Samuel 9:21, dice que Saúl respondió y dijo, le cuento un poquito el contexto. Va buscando unos animales que se le extraviaron a su padre, unas asnas creo que eran. Y las anda buscando, hermano, y por alguna razón le dijeron que fuera Samuel, que Samuel le podía decir dónde estaban. Imagínese, hermano. Imagínese ese hombre tan ocupado, hermano. Samuel, un profeta ocupado, y que le fueran a preguntar por unas burras, hermano. Qué cosas, va. Samuel, se me perdieron unas burras, ¿dónde estarán? No, hombre, hermano, yo creo que a veces hay que saber sacar provecho de los ministerios, ¿va? Esa es otra cosa. Pero llegan ahí, hermano, pero siempre tiene un propósito Dios para las personas. Llega ahí y resulta que él era el escogido. Él era el que Dios había escogido como rey. Cuando Samuel se le pone a profetizar todo lo que iba a pasar con su vida, mire, hizo a un lado lo de las asnas, le dijo, mejor te voy a hablar a ti. Mira, el Señor te escogió para que fueras rey de Israel. Tú eres el elegido de Dios. Entonces cuando él recibe esa noticia, dice esto: no soy yo benjaminita, como que no tenían buena fama los benjaminitas. No soy yo benjaminita o benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. No es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me habla de esta manera? O sea que el hombre también, hermano, no se sentía nadie importante. Pero mire, también le vino esa vestidura de poder y se convirtió en un rey de Israel. Fíjese que estaba leyendo, aún algunos del pueblo lo rechazaron. Dice 1 Samuel 10:27, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Mire lo que dijeron de él cuando lo ungieron como rey. Había unos hombres ahí, dice que ¿cómo pueden este salvarnos? Lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Más él guardó silencio, no dijo nada. Ese era el Saúl al inicio. Ese era el Saúl el que recibió el poder. Ese era el Saúl que fue investido, hermano. Pero este hombre, mire, sufrió menosprecio también. No fueron aceptados por todos. No fue aceptado por todos. Ahí dice que algunos lo menospreciaron. ¿Quién nos va a estar salvando este rey? ¿Quién nos va a estar salvando? Ahí déjelo, ya van a ver. Los primeros va a aguantar, después lo van a matar o qué sé yo. A saber qué decían, hermano. Entonces, Saúl, un debilucho, él está ahí como débil, hermano. Pero mire, recibe la investidura del poder de Dios, recibe la investidura del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, es rey, sale a la primera batalla, hermano, y tiene una victoria extraordinaria, hermano, que después de esa victoria el pueblo lo respetó. Después que miraron, este sí que sabe cómo manejar el ejército y sabe, pero no era él. Hermano, entendamos esto. No era Saúl, era el poder que estaba sobre Saúl. Es que esto hay que entenderlo. Y el que más claro tiene que tener esto, hermano, soy yo. El que más clarito tiene que tener esto, yo creo que más que ustedes, hermano, soy yo. Porque a veces, que la iglesia salió bien esto, que la iglesia tenemos aire, ya que la iglesia tenemos lo otro, que ya compramos esto, que ya compramos lo, ya tenemos. Sí, pero no soy yo. Es el poder que opera sobre nosotros que hace eso, hermano. Entonces hay que entender esto. Pero no solo decirlo, hermano, de veras, yo no quiero solo estar hablando aquí cosas, yo quiero vivir esto así, porque así es. Entonces cuando Saúl empezó a recibir halagos, cuando Saúl le empezaron a decir, tú eres un tremendo rey, tú nos vas a dar la victoria, Saúl, qué tremendas victorias las que has tenido, qué hombre para pelear, qué hombre para organizar el ejército, oh, qué destreza para manejar todo. Se le empezó a subir, hermano. Y empezó a cometer errores.
Rapidito, hermano. En el 11, creo que en el capítulo 11 obtiene esa victoria. Creo que en el 12 también sale a pelear. Pero en el capítulo 14 dice la Biblia que Samuel le había dado una instrucción. Samuel era como un padre espiritual para él, porque lo había investido, lo había ungido como rey. Era como un padre espiritual para él. Samuel le dio una instrucción: no vayas a ofrecer ese sacrificio hasta que yo venga. Pero él no hizo caso y ofreció el sacrificio. Desde allí empieza a caer, empieza a desobedecer. La soberbia, hermano, lo empieza a afectar. En el capítulo 15 recibe una orden a través de Samuel, pero fue una orden de Dios, solo que quien se la dio fue el profeta Samuel. Ve a Amalek y destruye por completo a los amalecitas. Pero mire él, hermano, dice que agarró lo mejor de Amalek, las ovejitas más engordadas y todo eso, y se lo llevó. Dejó vivo a Amalek, oiga bien, al rey, a Agag, lo dejó vivo. Y entonces empieza a desobedecer, hermano, empieza a caer. Si ya se confió en su fuerza, ya se creyó que nadie lo podía corregir, ya se creyó, hermano, que para qué tener cobertura, que para qué tener pastor, que para qué tener lo otro, si yo puedo, hermano, a tal grado, yo estaba analizando algunas cosas, a tal grado que Saúl llegó a pensar, hermano, que a él nadie le puede decir nada. Hermano, me parece, tal vez ahí en 1 Samuel 16, me parece, hermano, que Samuel le llegó a tener miedo a Saúl. Me parece que está escrito, fíjese. Quiero buscarlo, 1 Samuel 16, yo creo que en el primer versículo, 1 Samuel 16, cuando mandan a ungir a David. ¿Cuál es? No, tiene que ser antes. Cuando mandan a ungir, dice que y si me mata Saúl, ¿cómo voy a ir? Aquí está, mire, el verso 2. Bueno, le leo el 1, dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Es que Samuel quería bastante a Saúl, hermano, lo amaba, fíjese, y cuando el Señor le dijo que lo iba a quitar, lloraba Samuel lloraba: Señor, ¿cómo vas a quitar al rey que pusiste? Y lloraba. Entonces el Señor lo reprende: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Pero dice el verso 2: Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. O sea que ese se había vuelto tan arrogante, hermano, que ya ni a Samuel respetaba, ya ni a su cobertura respetaba. Imagínense, hermano, que Dios me guarde a mí, hermano, pero imagínense aquí como pastor: ¿y qué me va a decir Germán Ponce a mí? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué instrucción, hermano? Entonces Samuel llegó a tener miedo de Saúl, se ensoberbeció, ese cayó, hermano, cayó, hasta que el Señor dijo: voy a demostrar que no es él. Voy a demostrar que él sigue siendo un débil, solo que está vestido de poder, pero él sigue siendo un débil. Entonces viene el Señor, y ahí en ese capítulo 16, quiero leerle ese versículo, quiero ver qué versículo es, el 27, el 16, 14, miren lo que dice: el Espíritu del Señor, ¿qué pasó? Se apartó. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Le quitaron, hermano, por lo que expliqué al inicio, le quitaron la envoltura de poder, se la quitaron y quedó el puro debilucho. Quedó expuesta su debilidad. Le quitaron la vestidura. Hermano, esto es tremendo. Se puede perder una investidura de poder. Nos la pueden quitar, hermano. Ay, hermanito, eso nos tiene que poner a nosotros, mire bien, así como que con los piececitos bien juntitos, hermano.
porque nos pueden quitar. Hermano, ¿cuánto podemos aprender de aquí? Mire, aplíquelo en su familia, aplíquelo en lo personal, apliquémoslo a la iglesia. Es que viera qué casa tengo yo, hermano. Mire, mi esposa es un pan de Dios, hermano. Mis hijos, esos como que caminan en el aire, hermano. Son unos siervazos del Señor. Pero ¿sabe por qué, hermano? Es que yo los he educado, hermano. Yo les he dado discipulado todas las semanas, discipulándolos. Ahí nos metemos en oración familiar y ahí nos metemos con otro. Hermano, a veces creemos que es por lo que hacemos. ¿No será que es por la gracia de Dios que está sobre nosotros, que tenemos una familia así? Es que tenemos que evaluarnos, hermano, todo esto. Ya vio la habilidad que tengo para negociar, hermano. Si a mí me da una piedra, yo la pinto, la decoro y la voy a vender en dólares, hermano. Yo tengo una habilidad para vender así. Mire, lo que yo agarro lo vendo. Tenga cuidado que si no se da cuenta cuando usted ya es de otro, ya, hermano, lo vendo. Sí, pero ¿quién te dio esa habilidad? ¿No será la vestidura de poder que tiene que te dio esas habilidades? Entonces ahora me ataco yo mismo, hermano. Es que el Señor me da unos mensajes que mano, y que yo paso toda la noche estudiando, hermano, y ahí apuntando y esto, y yo me preparo, hermano, 4 o 5 horas de oración, me meto en ayuno en esto, y por eso es que los cultos esos mensajes son poderosos. Ay, Saúl, tené cuidado. Es que, hermano, tenemos que entender que lo que nos da a nosotros la fuerza es el poder del Espíritu Santo. Lo que nos da a nosotros la investidura es el poder del Espíritu Santo, hermano. Para todos, hermano, agarremos esto porque siendo débiles, sí, hombre, somos fuertes, pero no por nuestra fuerza, es por el Espíritu Santo. Entonces, a Saúl le quitaron el Espíritu del Señor, le quitaron esa vestidura. Y hermano, entre las cosas que el Señor me hablaba, ¿siguió siendo rey Saúl, sí o no? Mire qué cosas, hermano. Quiere decir que podemos seguir fungiendo en un lugar sin ya tener la vestidura. Sin tener la vestidura, pero podemos seguir fungiendo. ¿Perdón? Por ahí va. Aprobado, no, pero todavía aprobado no, fíjate. Digamos, porque ya no estaba aprobado por Dios. Él ya no estaba aprobado por Dios, él ya había sido reprobado por el Señor. Pero sí se puede todavía hacer uso de una posición para seguir en función. O sea, yo ya no puedo tener la investidura del Señor aquí en este lugar, pero yo puedo seguir siendo pastor. ¿Por qué? Tal vez por lo que yo gané cuando sí tenía la investidura. Porque cuando tenía la investidura, el Señor me usa. Hermano, estoy hablando Señor, no vayas a tomar en cuenta esto, por favor. Estoy hablando en sentido que me lleguen a quitar la cobertura del Señor, esa investidura del Señor, hermano. Y entonces yo sigo siendo pastor aquí, pero tal vez porque usted me conoce, pero por lo que vio cuando yo tuve esa investidura. Entonces yo sigo siendo función como pastor, ocupándome de una posición, aunque ya no tenga la vestidura del Espíritu Santo. Pero todo empieza poco a poco, hermano, hasta que las cosas se vuelven insostenibles. Y vea, en la misma persona, en la misma manera de hablar, con las mismas ocupaciones, pero ya sin la vestidura del Señor. Y entonces todo empieza a caer. Hermano, todo empieza a irse abajo. Eso le pasó a Saúl. Rey, pero en caída. Rey, pero en caída. Hasta que quedó, hermano, tendido en el monte. No me acuerdo cómo se llama ese monte. De Gilboa, así se llama ese monte. Ahí cayó él y sus 2 hijos. Pero mire, hermano, qué cosa es esta. Podemos seguir en función, aunque ya no tengamos la investidura, pero las cosas ya no son iguales.
Se siente, hermano, cuando ya el respaldo de Dios no está en un lugar. Se nota cuando ya, hermano, las cosas no están fungiendo. Entonces aquí hay muchas cosas que decir, hermano. Entendamos un poquito mejor esto, hermano, y entiéndalo usted. Yo quiero que usted lo entienda, hermano. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a enriquecer más nuestra fe en el Señor. Pero quien más claro lo tiene que tener, hermano, soy yo como pastor. Hablando aquí en la iglesia, soy yo como pastor. Porque a veces creemos que nosotros los pastores somos los que hacemos las cosas, hermano. Eso es mentira, hombre. Eso no es así. A veces creemos que las cosas funcionan por el pastor. No, hermano. Es una investidura. Entendamos que es una investidura de poder que el Señor da. Vaya, por ejemplo, hermano, Dios que nunca vaya a permitir esto, pero vaya, caigo en un error. Yo como pastor caí en un error. Pues me descuidé y caí en un error. Ahí se mostró mi debilidad, hermano, y por alguna razón, pues tiene que haber un cambio. Imagínense, tiene que haber un cambio de pastor. Entonces viene mi cobertura y pone otro pastor aquí. Hermano, yo no me voy a llevar el manto de aquí. Esa misma cobertura que yo tengo se la ponen a otro ministro y eso sigue funcionando igual o mejor. Pero es la vestidura. Es que tenemos que entender esto, hermano. Es el poder que está sobre nosotros. Por eso no tenemos que ver hombres, no tenemos que ver el vaso. Miremos la investidura que Dios tiene en un ministerio. Hermano, miremos, entendamos esto, que el Señor nos ayude a entender esto. Porque entonces, hermano, entonces no nos vamos a creer la última Coca-Cola en el desierto, sino que el que opera sobre nosotros, ya lo estamos leyendo ahí, sobre nosotros, el que opera sobre nosotros es el poder del Espíritu Santo, hermano. Y Él nos hace hacer cosas que humanamente son imposibles. Y entonces cuando nosotros nos movemos así, las cosas comienzan a fluir de una manera diferente. Entonces, hermano, a Saúl, por eso agarré este ejemplo, porque Saúl lo tuvo, pero se lo quitaron. Ahora, ¿qué pasó con ese manto de Saúl? Basándome en esto, le estoy diciendo lo anterior, que un manto puede ser trasladado a otro. Mire, leámoslo. 1 Samuel 17:13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Otra vez, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Este sí está entre los que se mencionan allá en Hebreos. David, un débil hecho fuerte. Dice que vino poderosamente sobre David. Desde aquel día, oiga esto, oiga este dato, desde aquel día en adelante. 1 Samuel 16. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Pero leamos el siguiente versículo, que es el que leímos anteriormente. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Quién era Saúl? ¿Quién era Saúl, hermano? Ahí en Israel, ¿quién era Saúl? Rey. ¿Qué están haciendo con David? Siéndolo rey. Entonces, la investidura del rey Saúl se la quitan y se la dan a David. Tú eres rey, pero yo elegí otro rey. Así es que dame esas coberturas de rey y yo se las doy a otro. Aquel se quedó desnudo, solo con su debilidad expuesta, y aquel debilucho fue vestido de poder. Sí, hermano, esto es así, lo espiritual es así. Lo que usted haga, si canta, si es director, si lo que usted haga aquí en la iglesia, lo que usted para lo que usted lo hayan investido, no tenga miedo, que si tiene esa investidura, el Señor se la dio. Entonces, con esa investidura el Señor le va a ayudar a cumplir con esa labor. Lo que hagamos, hermano, aún allá afuera, si le dan un puesto a usted, mire, si le dan un cargo ahí de gerente,
Ni un amén, ¿va? Le dan un cargo de gerente ahí. Mire, no es usted, es la investidura que tiene ese puesto. Su firma ahora vale. Antes su firma, quizás solo para firmar ahí en los vouchers de la tarjeta de crédito. Pero ahora su firma, ¿pero qué es? La investidura que le dieron. Hermano, en lo espiritual es así. Es la investidura, es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, mire, aquí hubo una transición. David recibió la vestidura que tenía Saúl. Hermano, interesante que cuando David se sintió amenazado de que iba a perder esa vestidura, dígame una de las caídas más marcadas de David. Algo que marcó a David, hermano. ¿Qué sería? Meterse con la esposa de aquel hombre, de su mejor guerrero. Entonces, cuando él cae en eso, hermano, cuando él cayó en esa falta y todo lo que pasó, porque eso solo fue la punta del iceberg, hermano, el adulterio. Pero después del adulterio, él planificó la muerte de ese hombre. Y cuando el Señor lo reprende, no lo reprendió por el adulterio, le dijo: ¿por qué has dado muerte a Urías? Le dijo, hermano, eso le dijo: ¿por qué has dado muerte? Y él no había movido las manos, pero sí fue un autor, ¿cómo le dicen? Autor intelectual de esa muerte. Manchó sus manos ahí, hermano, de sangre, inocente. Otro día hablamos de eso. Pero mire lo que dice él en Salmo 51. Mire el ruego de este, hermano. Mire el ruego de este: no me eches de tu presencia, Señor. Yo subrayé ahí: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sintió, como decía mi abuelita, sintió pasos de animal grande, hermano. Él sintió que lo mismo que le pasó a Saúl le estaba pasando a él. Pero ¿sabe cuál es la diferencia aquí? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que David sí tenía claro que él era un debilucho vestido de poder. Él sí tenía claro esto, hermano. Esa es la diferencia. Por eso que quise tomar ese caso de Saúl de ejemplo, hermano, porque ahí aprendemos mucho. Él sí sabía, hermano, que realmente no era él el poderoso, sino la vestidura que estaba sobre David. Sí, nunca perdió de vista eso, hermano, que no era él seguía aquel muchachito que estaba allá con las ovejas, menospreciado, rechazado, hermano, lo habían vestido de poder y él nunca perdió eso. Él nunca perdió por eso, hermano, el mensaje es: no perdamos de vista que somos débiles, pero vestidos de poder. Pero seguimos siendo débiles, hermano. Entonces David nunca perdió eso. Cuando David se vio amenazado a que le iban a quitar esa investidura, él rogó y dijo: no quites de mí, Señor, por favor, no quites de mí esta investidura. Quedo como Saúl descubierto, quedo como nadie, Señor, no la quites de mí. Y rogó. ¿Qué rogó Saúl? Interesante, hermano. ¿Qué rogó Saúl cuando le estaban quitándola? Por ahí está el versículo, no sé si lo puse totalmente. ¿Sabe qué rogó Saúl? Hónrame delante de los ancianos, por favor. Hónrame. Samuel, por favor, dile a los ancianos de Israel que yo sigo siendo el rey, que yo estoy bien, que no he cometido ninguna falta. Samuel, mira, ahí está escrito, hermano. Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que me regreses conmigo. Hermano, ¿sabe qué pidió ese? Honra. ¿Sabe qué rogó? Por favor, no me saques ahí en Facebook. Por favor, no mandes el correo de la empresa que me despidieron por esto. Por favor, di otra cosa. ¿Por qué, hermano? Cuando fallamos, ¿por qué no hacemos como David? Olvidémonos del cargo, olvidémonos del puesto y vayamos delante del Señor. Señor, cualquier cosa puede pasar. Esto se va a dar a conocer. Señor, fallé. Señor, cometí esta falta. Esto se puede dar a conocer, pero no me importa más. No quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor,
No importa que se dé cuenta todo el mundo, pero algo no quiero perder, es ese poder con el cual me has investido. Porque yo sé que mi reputación al final, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero si me quitas esta investidura, ¿qué va a hacer de mí? Hermano, valorar la vestidura del Espíritu Santo. Débiles, hechos fuertes. Me quedan unos minutitos. Veamos un poquito al otro que se mencionó allá, a Sansón. Jueces 13:24. La mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor, otra vez, comenzó a manifestarse en él. En Manahé, dice ahí de Dan, hasta Sora, entre Sora y Estaol. Pero el Espíritu del Señor, otro débil vestido de poder. Hermano, Sansón con ese poder despedazó al león. Esto, aquí quería, hermano, supuestamente iba a abundar un poquitito en esto, pero solo tengo 5 minutitos, imagínense. Dice que con ese poder despedazó al león. Eso está en Jueces 14:6. Hermano, ¿quién es el león? El Olimpia, me va a decir usted. Pero tenemos al león de la tribu de Judá, ¿ah? Pero en el lado de las tinieblas, ¿quién es el león? Es el enemigo. Dice Pedro, dice que no durmamos, que estemos alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces a Sansón le salió un devorador, le salió un león, dice, queriéndolo devorar. Pero mire, alguien que tiene la investidura del Espíritu Santo puede agarrar al león y despedazarlo. ¿Por qué, hermano? Porque ahí dice en Jueces 14:6 que dice que ese Sansón agarró ese león y lo despedazó como quien despedaza a un cabrito. Es que, hermano, mire, con la protección, con la cobertura del Espíritu Santo, yo se lo digo con palabra, con Biblia, somos invencibles. Pero que no se nos olvide que seguimos siendo débiles. Seguimos siendo débiles, hermano. Que no se nos olvide esa otra parte. Dice que con esa mató a 1000 filisteos, con esa habilitación. Hermano, ¿será que un hombre común, normal y corriente, será que puede matar 1000 filisteos con una quijada de un asno? Son cosas sobrenaturales que podemos hacer con la investidura del poder del Espíritu Santo. Son cosas que no se hacen en lo natural, hermano, pero que sí se pueden hacer con la investidura del Espíritu Santo. Eso nos hace como invencibles, hermano. Dice que 1000 filisteos, dice que derribó puertas. Jueces 16:3, derribó puertas. Hermano, murallas que se nos presenten y que no nos quieran dejar avanzar, con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencerlas, abrirlas, romperlas, hacerlas caer, para que nosotros sigamos avanzando, hermano, para que sigamos adelante. No nos vamos a estancar porque tenemos una valla, porque tenemos ahí un estorbo. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos romper los muros y avanzar. Dice que también, hermano, rompió ataduras. Con esa fuerza, hermano, lo quisieron atar, pero rompía las ataduras. Hermano, cualquier trampa del enemigo, porque sépalo, el enemigo anda buscando cómo ponernos ataduras. El enemigo anda como buscarnos, hermano, buscando el momento de atarnos. Pero si nosotros con la fuerza del Espíritu Santo de repente caemos en una de esas cosas, hermano, vamos a tener la fuerza de romper cualquier atadura que el enemigo nos quiera poner. Dice que arrancó también las clavijas que estaban en sus trenzas. Interesante esto, que esa mujer, hermano, Dalila, dice que le ató la cabeza a la tierra y le puso unas clavijas. Hermano, ahí hay una enseñanza impresionante. A veces nuestra mente está solo en las cosas terrenales. Solo en las cosas terrenales, solamente la cabeza, solo en lo terrenal, hermano. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Rompemos toda atadura que nos ata a la tierra, para que levantemos nuestra mirada y busquemos lo espiritual. 5 puntitos ahí hay una prédica. Pero Sansón, hermanos de la alabanza, puede ir subiendo. Pero Sansón se le olvidó que era débil. Sansón se le olvidó la otra parte, al igual que Saúl, hermano. No tuvo el mismo final que Saúl. Qué interesante, no tuvo el mismo final que Saúl, pero sí pasó esa etapa de que se le olvidó que él era un débil. Jueces 16:16 dice:
Como ella lo presionaba, Dalila lo presionaba diariamente, hermano. Es que el enemigo es insistente, hermano. Dice que diariamente lo presionaba con sus palabras y lo apremiaba. Su alma se angustió hasta la muerte. Hermano, qué cosas estas, cuántas cosas que decir ahí cuando caemos en una opresión, cuando caemos en una situación de estas. Él le reveló pues todo lo que había, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué estuvimos hablando el viernes? No abras tu corazón en cualquier lado. Voy a corregir. No abramos nuestro corazón en cualquier lado. El único lugar donde debemos de abrir nuestro corazón es delante del Señor. Y cuando no puedas sobrellevar algo, cuando ya abriste tu corazón delante del Señor y todavía sientes estorbos, puedes hacerlo delante de un ministro del Señor autorizado. Y eso nos va a ayudar bastante. Pero este Sansón abrió su corazón ahí, hermano, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, oiga esta última parte, o leámosla ahí si la tenemos aquí, o no la tenemos hoy. Si me cortan el cabello, mi fuerza, oiga esto, hermano, esa investidura, ese poder me dejará y me debilitaré. Y esto siempre me ha impresionado. Y seré como cualquier otro hombre. Seré como cualquier otro hombre. En pocas palabras, si ese poder que tengo sobre mí me lo quitan, vengo a ser como cualquier otro hombre. ¿En qué consistía esa fuerza de Sansón? ¿En qué consistía que agarró ese león y lo despedazó? Agarró esa quijada de asno y mató a 1000 filisteos. Se echó las puertas al hombro, dice la Biblia, y las fue a tirar a un lado allá al monte. Agarraba esas cuerdas y las rompía como que nada. ¿En qué consistía esa fuerza, hermano? No era de él. No era de él. Se la habían dado. Entonces él dice: si me quitan esto, vengo a ser como cualquier otro hombre. Pero me parece a mí, hermano, no quiero hablar mal de Sansón, me parece que él solo sabía esto en teoría. No estaba convencido que así era, porque si él hubiese tenido esa convicción no hubiera dado el secreto y lo dio. Me parece que él tenía el conocimiento de eso. Quizás sus padres se lo habían enseñado, pero no tenía una convicción en él. Por eso le digo la importancia de que nosotros como iglesia tengamos convicciones bien claras de esto, hermano. No solo saberlo, no es suficiente solo saberlo, sino que de verdad tengamos una convicción clara. Soy fuerte, pero soy fuerte, pero también soy débil. Soy fuerte, pero si me descuido puedo caer. Soy fuerte, sí, pero también dentro de esa fuerza, dentro de esa envoltura de fuerza, está mi debilidad. No nos descuidemos. Mire el mensaje de esta mañana, hermano. No nos descuidemos, porque dentro de la fuerza que el Señor nos ha dado, ahí está una debilidad todavía en nosotros. No nos descuidemos, no nos descuidemos. Dice que este hombre en el verso 20, entonces ella dijo: Sansón, mire, hermano, pasólo ahí lo que tenía que pasar. Dice, ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. ¿Por qué le digo que Sansón como que sí sabía, pero no creía? Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces. ¿Cómo estando rapado él iba a decir lo mismo? O esto, ¿cómo estando rapado? Pensemos un poquito en esto. ¿Cómo estando ya sin trenzas? Si él había dicho anteriormente: si me cortan las trenzas seré como cualquier otro hombre. Pero ¿cómo él se vio sin trenzas y quiso hacer lo mismo? Entonces sabía, tenía teoría, pero no tenía convicción. Sabía la teoría, pero no la tenía dentro del corazón, porque él ya sin trenzas, sin su cabellera, sin su consagración, él quiso hacer lo mismo que hacía cuando la tenía, pero se dio cuenta, ahí experimentó que realmente esa fuerza no era de él, se la habían dado.
un débil que fue hecho fuerte y que le habían quitado. Entonces, pero mire lo que dice esa otra parte del versículo: saldré como las otras veces, dice él, y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Esa fuerza lo había abandonado. Esa cobertura de fuerza lo había abandonado. Hermano, tengamos bien clarito esto, amado, que el Señor Espíritu Santo de veras nos diga: sí, somos invencibles. Con el poder del Espíritu Santo somos invencibles. Pero no se ha extinguido la debilidad. No se ha extinguido la debilidad. Ahí está. Ahí está, hermano, la debilidad ahí está, solo que está envuelta de ese poder. Entonces yo le diría: ¿cómo debemos de pedir? Como hizo David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí esta habilitación. Le ruego que se ponga de pie ahí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, que el Señor nos ayude. Mire, yo siempre trato de hacer el llamado y yo quiero hacerlo, pero tal vez el ambiente está para ministrar otra cosa. Pero así, mire, si hay alguien aquí que quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, venga aquí enfrente. Porque no podemos ir de este lugar sabiendo que tal vez vino alguien con el deseo de buscar al Señor y no vamos a quitarle la oportunidad. Hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, hermano, volver al Señor. Mire, entre las cosas buenas de Sansón, ¿sabe cuál fue? Que él reconoció, ya sin trenza, ya rapado, pero ¿sabe qué? Él reconoció que esas fuerzas no eran de él. Y dice que su cabello le brotó nuevamente y le empezó a crecer. Y él recuperó esas fuerzas cuando botó ese edificio, hermano. La recuperó. ¿Sabes qué? Es que hay restauración en Dios. ¿Sabe qué me enseña Sansón? Que aunque en algún momento ya se nos ha quitado esa fuerza del Espíritu Santo, la podemos recuperar. La podemos recuperar otra vez. David no dejó que se fuera. Él, antes de que se fuera, clamó y dijo: y podemos hacer eso también. Si le hemos fallado al Señor, si andamos en pecado, si andamos mal, pero todavía el Espíritu Santo anda ahí con nosotros, hermano. Eso se puede ver en Sansón. Ahí, mire, tal vez todavía la prédica, pero Sansón anduvo un montón de tiempo mal y el Espíritu Santo andaba sobre él todavía. Todo eso que pasó en el capítulo 16, él andaba mal, pero mire que todavía la fuerza del Señor lo acompañaba. Hay veces que nosotros andamos mal y todavía sentimos que el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos confiamos, pero no todo el tiempo va a estar sobre nosotros. Si seguimos mal, hermano, ese puede ser quitado. Entonces yo le diría: si hay alguien que ha estado mal delante del Señor, si hay alguien que puede decir: hermano, ya muy tarde ese mensaje, ya a mí me quitaron esa fuerza, la puede recuperar como Sansón, la puede recuperar, se puede recuperar todavía. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, reconciliarse, está el llamado. Es un deber hacerlo. Hay veces que se me va a hacerlo y cuando ya estoy afuera me acuerdo, pero todos los días deberíamos de hacer un llamado por aquellas almas que necesitan del Señor, para que un culto no quede sin esa bendición. Pero ¿sabe cuál es la sensación que hay en el ambiente? Que el Señor nos quiere vestir a todos de poder. Cierre sus ojitos. Hermano, si no habías entendido esto, tal vez ahora el Señor te permitió entender un poquito mejor esto y anhelas esa investidura del Señor y quieres venir aquí enfrente. Vente, vamos a orar. Vamos a orar. Si quieres esa investidura: Señor, yo no había entendido esto, pero ahora lo entiendo mejor. Señor, ¿será que me puedes vestir con el poder del Espíritu Santo? Aleluya. Venga, tenga confianza, no tenga pena, venga.
Señor, yo quiero esa fuerza. Yo quiero esa fuerza. Yo quiero esa fuerza. Una habilitación especial. Yo quiero esa fuerza. En el nombre de Jesús. Yo quiero esa fuerza. Señor, vísteme de esa fuerza. Ahí hable con el Señor. Quizás va a ser difícil que ore uno por uno, pero ahí usted con el Señor. Solo con venir aquí enfrente es un acto de fe, es un acto de que sí, Señor, yo quiero. De que sí, Señor, yo quiero ser vestido. En el nombre de Jesús. Ahí hable con el Señor, dígale: Señor, yo quiero esa fuerza. Yo sé que soy débil. Yo no estoy, Señor, ignorando mi debilidad, pero que esa debilidad se cubra, que caiga sobre mí, Señor, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que pueda decirle no al pecado. Que cuando el enemigo me tiente, yo pueda decir no. Tenga esa fuerza, tenga ese carácter para decir no. En el nombre de Jesús. Abra sus labios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero esa fuerza. Que venga esa habilitación del Espíritu Santo. Así como vino a Jefté, así como vino a Gedeón, así como vino sobre David. Que venga sobre mí, Señor, esa fuerza del Espíritu Santo. Que venga esa vestidura del Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. Esta es una mañana de bendición. Solo ahí ponga su mente en lo que ha recibido esta mañana. Ponga su mente en la palabra que hoy ha sido ministrada. Señor, que venga sobre mí. Que venga sobre mí esa fuerza, Señor. Señor, que envuelva mi debilidad. Que absorba mi debilidad esa fuerza, Señor. Ya no quiero estar fallando en lo mismo. Ya no quiero estar cayendo en lo mismo. Señor, que venga esa fuerza. Abra sus labios, le ruego que abra sus labios. Usted tiene poder en su boca. Con que usted le diga al Señor: Señor, vísteme con ese poder. Vísteme con esa fuerza. Vísteme, vísteme. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Señor, en cualquier necesidad Tú me respondes. en el nombre de Jesús. Porque me amas. Oh, en el nombre de Jesús. Llenas hoy mi corazón. Así como David, pídale al Señor, ruégale al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia, Señor. Quiero esa fuerza, quiero esa fuerza. Quiero ser vestido con ese poder. Quiero ser vestido con ese poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Llenas hoy mi corazón. Oh, Señor, Tu presencia. llenas de alegría mi ser, Señor. Alegría y paz todo mi Sí, Señor. necesidad. Tú me respondes. En el nombre de Jesús. Que ahora podamos estar con esa conciencia espiritual. Perdón que le incomode, pero yo quiero bendecirlo. Levante sus manos, le ruego ahí, levante sus manitos. Señor, queremos tener esa conciencia espiritual correctamente ubicada. Quita toda mente de complejo en nosotros, creyendo que somos solamente débiles y que ese complejo no nos deja levantarnos, ni actuar, ni hacer nada. Quítalo, Señor. Ahora haznos entender
que hay una fuerza sobrenatural que puede venir sobre nosotros, que nos hace hacer cosas imposibles para un ser humano. Nos hace tener victorias impensadas en el nombre de Jesús. Ahí bajo la unción del Espíritu Santo estoy estos últimos minutitos ministrando esto. Dios quiere darte victorias que aún ni siquiera tú las has pensado. Pero es necesario ese poder. Es necesario el poder de lo alto. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero en el nombre de Jesús hoy ministro esa palabra. Ministro esta palabra a tu iglesia, Señor. Ministro esta palabra a tu iglesia. Que esa investidura de poder viene sobre nosotros. Que esa investidura de poder viene sobre nosotros, Señor. Y que ahora somos débiles vestidos de poder. Somos débiles vestidos de poder. Somos débiles vestidos de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por cuanto diga el débil, grítelo fuerte. Diga el débil. Diga el débil. Más fuerte. Diga el débil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga. Débiles, hechos fuertes.